de nosotros quiere ser un adulto. Es por esto que la idea de volar al país de nunca jamás ha captado la atención de muchas generaciones, desde que fue creada por J.M. Barrie hasta la amada película de Disney. Pero ¿qué pasaría si te digo que ser joven para siempre provino de las manos de un homicida tirano? Soy Ileana de Atomo Network, y más allá de la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer, descubrimos algunos secretos de Peter Pan. Y aquí vamos. La película contra el libro. Mientras que la primera interpretación de Peter Pan fue una puesta en escena en 1904, J.M. Barrie expandió su caprichoso y lleno de fantasía cuento de hadas, y lo hizo mucho más oscuro, cuando hizo esta puesta en una novela en 1911 bajo el nombre de Peter y Wendy, tiempo después simplemente conocido como Peter Pan. Esto lo decimos ya que Barrie exploró en él una parte muy siniestra acerca de nunca jamás. Esta es la versión que compararemos con la versión de Disney, conociendo a los Darling. Mientras que en la película de Disney nos da la impresión que los Darling son pudientes, el libro de Barrie claramente nos dice que son pobres, tan pobres que necesitan hacer buenas cuentas para saber si podrán mantener a Wendy, peor tantito a sus hermanos. Esto explica por qué su niñera era Nana, un perro. Ellos ni siquiera tuvieron que comprar a Nana, tan solo tuvieron que recogerla extraviada en los Kensington Gardens. ¿Qué tal esto como un buen comienzo? Aún así, los Darlings eran padres amables. El señor Darling en realidad no es tan gruñón como lo es en la película, y no le exige a Wendy que crezca ni deje de contar historias. De hecho, él piensa que la imaginación de los niños era producto de haber tenido a Nana como niñera, e incluso se pone un poco celoso de esto, como en la versión de Disney. La imaginación de los niños tal vez provenía de la señora Darling, quien les contaba cuentos para dormir todas las noches. En la película recuerda que era Wendy. Es durante este tiempo que la señora Darling se entera de Peter, viendo su nombre por todas partes en la mente de sus hijos, especialmente de la de Wendy. La señora Darling se da cuenta de que reconoce el nombre aunque no sabe por qué. Peter secuestra a los niños. Entonces, Peter ha estado acechando a Wendy por un tiempo en la novela. Ha estado escabulléndose silenciosamente a su lado mientras duerme. Una noche la señora Darling despierta cuando Peter entra al cuarto de los niños, grita, y Nana corre y muerde la sombra de Peter mientras huye, algo que no vemos en la película, aunque Wendy lo menciona. Preocupada porque Peter volverá por ella, la señora Darling guarda la sombra en el cajón. En la versión de Disney, Wendy lo hace. Desafortunadamente, Peter regresa cuando los padres van de fiesta y atan afuera a Nana debido a un ataque de celos del señor Darling. ¿Familiar? ¿No? Esto está en la versión de Disney. Claro, la señora Darling estaba un poco preocupada por dejar solos a sus hijos, especialmente desde que Wendy decía que el ladrido de Nana es aquel que hace cuando siente peligro. Pero ¡wow! ¡Fiesta! Así que les valió y se fueron. Los señores Darling son todos unos loquillos. De todas formas, Peter entra con Campanita a buscar su sombra. Esta parte se parece en realidad mucho a la de Disney. Campanita se descubre como curvilínea. Wendy ayuda a Peter a coser su sombra. Peter no sabe lo que es un beso. Campanita es grosera con Wendy. Wendy despierta a los niños para conocer a Peter, y Peter les enseña cómo volar después de contarles sobre nunca jamás. Pero claro, Disney no mencionó que Peter intentó literalmente arrastrar a Wendy por la ventana cuando se enteró que podía contarle todo eso a su madre. Bueno, aprender a volar es una razón suficiente para convencer a 3 niños para que te sigan por la ventana. No es como si Peter se tomara su tiempo. Sabía que Nana andaba suelta para advertir a sus padres sobre él y necesitaba en ese instante que los niños lo siguieran. Esto fue un secuestro totalmente premeditado. Pero ya sabes, piensa en cosas felices. Nunca jamás por sí mismo. Contrario a la versión Disney, que se ve siempre beneficiada por los cortes mágicos del cine, los niños de la novela tardan mucho en llegar a nunca jamás. Pasan los días y están agotados, pero si se duermen, podrían desplomarse en el suelo. A ver, entonces, hablemos de nunca jamás versión libro. Todo el mundo en nunca jamás está ahí por una u otra razón, pero los niños perdidos están justo en medio del tumulto por hobby. Bueno, algo así. Como todos sabemos por la película de Disney, los niños perdidos son la compañía de Peter. Lo que no sabemos es que cuando lo desobedecen o accidentalmente crecen, Peter los mata. Según el libro, los que llegan a escaparse se convierten en piratas. Esto, por supuesto, los aterroriza para hacer todo lo que pide. Incluso, la razón de por qué usan pieles de animales es porque Peter exige que nunca se parezcan a él. Algo así como, hagan cosplay para que nunca sean como yo. No olvidemos al Capitán Garfio. Mientras Garfio no mata a nadie en la película, no nos sorprende que en el libro mate a un hombre solo por chocar con él porque, pues bueno, es un pirata. Como sea, él es el mismo Garfio, todavía aterrorizado por el cocodrilo que comió su brazo derecho, aunque por alguna razón Disney cambió esto para que sea su mano izquierda. Todavía seguido por el torpe Smee y que aún quiere venganza contra Peter. La muerte es una opción, así que Campanita intenta matar a Wendy. Ya hablando de la rivalidad entre Peter y los piratas, en la versión de Barrie, cuando los Darling al fin llegan a nunca jamás, Peter le da a John una opción: o beber té o encontrar a un
un pirata dormido para despertarlo y matarlo. Cuando John menciona que no le importaría pelear a muerte con un pirata mientras esté despierto, Peter básicamente dice, no hermano, lo despertamos y lo matamos inmediatamente, así es como lo hago. Bueno, ahora definitivamente sabemos que el asesinato es una muy divertida tontería para hacer en Nunca Jamás, según Barry. Según la película de Disney, cuando los piratas ven a los niños sobre sus cabezas, les disparan con un cañón, pero en la novela, Wendy y Campanita se separan de Peter, John y Michael, lo que le da una idea a Campanita. En ambas versiones, Campanita lleva a Wendy a los niños perdidos y los convence de que Peter quiere que derriben al ave Wendy. Peter de Disney salva a Wendy en el cofre con una flecha. Al darse cuenta de su error, Dientes está aterrorizado por la ira de Peter, y con razón. Cuando Peter encuentra a Wendy muerta, está a punto de atacar a Dientes, pero para consternación de Campanita y suerte de Dientes, Wendy no está muerta. El beso de Peter en la guardería, que es un dedal que ella ató a su collar, fue quien recibió el golpe en su lugar. Feliz de que esté viva, los niños le construyen una casa y le piden que sea su madre. Ella acepta y les cuenta una historia para dormir. Este habría sido un buen final para el capítulo, pero por supuesto, Barry no nos daría eso, no. En cambio, una orgía de hadas simplemente tiene una mención al final. Sí, ¿por qué? ¿Alguien sabe? No hay orgías de hadas en la versión Disney, ni lo verán en ninguno de los remakes que hagan de la historia. O bueno, a menos que sea un proyecto independiente o la versión porno para adultos de las películas de Tinkerbell. El lago de sirenas y Tigrilla. ¿Recuerdas cómo Peter y Wendy se presentaron en el lago de las sirenas en la película? ¿Y cómo las sirenas estaban solo tratando de ahogarla? Sí, eso básicamente pasa en el libro también. En primer lugar, las sirenas no eran amigables con Wendy ni con los chicos, solo con Peter. Después de jugar un rato, los niños toman una siesta en la laguna, sin saber que la marea alta los ahogará. Afortunadamente, Peter se despierta cuando siente el peligro. Esto, como en la película, no es realmente la marea, sino piratas acercándose. Y tienen a Tigrilla. Smee y otro pirata, no Garfio como en la película, planean dejar atada a Tigrilla en una roca abandonada durante la marea alta, por lo que Peter y Wendy van a salvarla. Peter imita la voz de Garfio como en la versión Disney y engaña a los piratas para que la dejen ir. Cuando los secuaces regresan a Garfio, él les dice que los muchachos tienen una madre ahora, lo que los pone a él y a su equipo en desventaja. Smee sugiere que la secuestren y la conviertan en su madre, en lugar de secuestrar a Campanita como en la historia Disney. Claramente el tipo es un poco más pirata en el libro. Solo entonces Garfio se da cuenta de que Tigrilla ha desaparecido. Peter sale de su escondite y se produce una batalla entre todos los niños perdidos y los piratas. No solo Peter y Garfio. Poco después de que Garfio corta al pobre de Peter 2 veces, los piratas se retiran. Peter y Wendy están atrapados en una pequeña roca con la marea subiendo rápidamente. Las sirenas intentan arrastrar a Wendy. Sí, ahogándola, pero Peter la salva. Le dice a Wendy que está demasiado herido para volar y la ata a un cometa para poder escapar, porque aparentemente ella ya no puede volar ya que está demasiado cansada. ¡Ay! Vamos, Wendy. En esta parte, Peter solo espera morir, contrario a la versión de Disney donde nunca estuvo en peligro. Afortunadamente, un ave de Nunca Jamás pone su nido en el agua para que pudiera flotar y regresa a un lugar seguro. Mientras tanto, ni siquiera sabemos cómo se ve un ave de Nunca Jamás en la versión animada. Después de estos eventos, los niños perdidos se ganan el respeto de la tribu Picanini y Peter adquiere el nombre del Gran Padre Blanco. A esto, súmale la canción Lo que hace a Hombre Rojo Rojo. Ambas versiones tienen matices sumamente racistas. Esto se debe más que nada a que en la época en la que se escribió Peter y Wendy, los niños ingleses soñaban con ir a América a conquistar tierras de los indios salvajes. Wendy y los niños que quieren vivir. Wendy cuenta a los niños perdidos su historia favorita, la de sus padres, y cuenta esta historia porque sus hermanos comienzan a olvidar a su familia en Londres, algo que en la versión de Disney jamás mencionan. Claro que Peter aborrece esta historia. Trata de asustar a los niños haciéndoles creer que sus padres son desalmados, diciendo que su verdadera madre los reemplazó con un nuevo hijo. Wendy no sabe nada de eso y le pide a Peter que haga los preparativos para que ella, John y Michael se vayan. Él fríamente está de acuerdo, al igual que en la película. Lo que no sabíamos es que luego él hace una respiración con gesto de asesino. Peter hiperventila a propósito porque cree que cada aliento en Nunca Jamás mata a un adulto, lo que significa que está tratando de matar a los padres de Wendy. Recuerda que él es el típico patán que piensa que si no es de él, no será de nadie. Los niños perdidos temen que cuando Wendy se vaya, Peter sea mucho peor con ellos. Una noción que nunca se les ocurrió a los chicos de Disney. Primero, consideran mantenerla como rehén, pero Wendy les ofrece que vayan con ella. Sorprendentemente, Peter se niega a unirse a ellos. Justo antes de irse, los piratas los agarran. A diferencia de la película, Peter ve que sucede y hay sed de sangre en sus ojos. Los Picanini, que ayudan a los niños a escapar, son heridos de muerte por los piratas.
Solo unos pocos logran escapar. Los piratas escuchan a los niños perdidos escondidos porque los Picanini tocan unos tambores en señal de haber ganado. Así que Smee encuentra el tambor y lo golpea para engañar a los niños, haciéndoles creer que es seguro salir. Se despiden de Peter otra vez, sin saber que van a ser secuestrados de verdad esta vez. Y ahora Peter no lo verá suceder, al igual que la película. ¿Crecen hadas? Con los niños ahora en sus asquerosas manos, los piratas tienen un plan aún más siniestro. ¿Recuerdan cómo trataron de hacer explotar a Peter Pan con una bomba disfrazada de regalo de despedida de Wendy en la versión Disney? Bueno, pues en la novela, Garfio se cuela en la casa de los niños perdidos mientras Peter duerme y está teniendo una pesadilla porque al parecer su propia existencia lo atormenta por la noche y le echa veneno a su medicina, misma medicina que Peter asocia con amar a Wendy. Parece que en ambas versiones de Garfio quieren usar a Wendy como un apoyo en la caída de Peter. En el libro, la medicina es solo agua en Nunca Jamás, pero si te pones a pensarlo, la medicina antes de dormir que usaban en Inglaterra en esa época eran narcóticos y principalmente morfina, así que no me sorprende que acabaran en Nunca Jamás, literalmente. Al igual que Campanita irrumpe para salvar a Peter de la bomba en la versión Disney, en la novela vuela a la habitación para advertir a Peter que los piratas se han llevado a todos. Antes de ir a salvarlos, Peter decide tomar su medicina. Campanita intenta advertirle que está envenenada, pero no escucha. Entonces ella lo bebe. Cuando comienza a desvanecerse, Peter implora a todos los niños que sueñan con Nunca Jamás que aplaudan si creen en las hadas. Imagínense si el Peter de Disney hubiera roto la cuarta pared para pedir que aplaudieran al estilo Dora la Exploradora. Habría sido una experiencia completamente diferente. De todos modos es salvado. Y entonces Peter se dirige al barco pirata para, pues, tú sabes, matar a los piratas. El total de muertos. Al igual que en la película, Garfio les da una opción a Wendy y a los niños: unirse a su equipo o morir. Bueno, excepto que tiene diferentes planes para Wendy. Él quiere que se convierta en la madre de la tripulación. A diferencia de los niños perdidos de Disney, que estaban ansiosos por ser piratas, los chicos de Barry se niegan inmediatamente. Justo cuando está a punto de ejecutarlos, la acción realmente comienza. Permítanme recordarles que el Peter de Barry es un asesino, pero eso no queda claro hasta este exacto momento en el libro, cuando vemos que es directamente un demonio asesino a sangre fría. De hecho, Peter está tan concentrado en el terror que comienza a sonar como un reloj que hace tic-tac para invocar el miedo de Hook al cocodrilo, lo cual es básicamente decir: tic-tac, aquí viene el asesinato. Peter degolló a todos los piratas que pasan frente a él. Es tan horrible que hay gritos mortales a bordo, y algunos piratas incluso se arrojan por la borda para escapar de la muerte con la espada de Peter. Garfio envía a los niños a investigar, ya que todavía no sabe que Peter está a bordo, y mantiene a Wendy con él. Cuando escucha el canto de Peter, cree que los niños han muerto. Considera ahogar a Wendy para aplacar sus espíritus, y ahí es cuando Peter se revela. Mientras tratan de esquivarlos, Garfio intenta volar la nave. No podemos imaginar a Disney tratando de destruir el barco para derrotar a Peter. Cansado de pelear, Garfio salta al borde del barco y le pide a Peter que lo patee. Por supuesto, el chico sediento de sangre lo hace. Buenas noticias, el cocodrilo finalmente consigue comer, y Smee logra escapar, al igual que en la versión de Disney. Comadreja una vez, comadreja para siempre. Al final, la cuenta mortal de Peter es de al menos 15. El ciclo continúa. Antes de dejar que Wendy regrese a Londres, Peter, el de Barry, se escapa para cerrar la ventana del cuarto de los niños, con la esperanza de disuadir a Wendy de querer estar con sus padres, ya que pensará que ya no la quieren. Sin embargo, cuando ve a la señora Darling llorando, cambia de opinión. Deja que todos los niños regresen, incluidos los niños perdidos. Los Darling están tan contentos que adoptan a los niños perdidos. Recuerda, son muy pobres, así que quizás esto no sea la mejor idea, sin importar cuán dulce sea. Si no mal recuerdo, algunos de los niños traen tesoros que les robaron a los piratas para ayudar con la economía de la familia. Creo que incluso se menciona en la película live action. Peter viene a visitar a Wendy varias veces ese año, pero se ha olvidado de sus aventuras, incluido Hook e incluso Campanita. Espera, ¿pero qué pasó con Campanita? ¿Nos vamos a decir a nosotros mismos que se convirtió en una mascota de Disney? Está bien. Peter deja de ir de visita y Wendy crece para convertirse en una verdadera madre de una niña a la que llama Jane. Ya sabes, la nueva chica que está en la secuela de Disney. Wendy le cuenta a Jane sobre sus aventuras con Peter, y después de que Jane canta como lo hacía Peter, se da cuenta que ha venido. Entonces, ella se queda despierta una noche para poder verlo. Wendy explica que ha crecido, por lo que decide llevar a Jane a su limpieza de primavera. Ya sabes, limpiar tu hogar durante la primavera. Es decir, Peter básicamente quiere una doncella. Wendy le ruega que no se lleve a su hija, pero lo hace de todos modos. Barry finaliza su historia de forma reconfortante al decirnos que Peter continuará secuestrando a futuras generaciones de niñas durante esa época del
al año para sus tareas de limpieza. Bien caballeroso el tipo. La inspiración y efecto de Nunca Jamás. ¿De dónde viene la idea de Nunca Jamás? J.M. Barrie siempre estuvo fascinado por el concepto de un niño inmortal. Tristemente, vino del hecho de que su hermano mayor, David, murió en un accidente un día antes de cumplir 14. Esta muerte obsesionó a Barrie hasta vestirse con la ropa de su hermano para tratar de animar a su madre. Un poco cariñosamente espeluznante. También explica la fascinación de todos por sus madres en Peter Pan. David no fue la única inspiración real detrás de la historia. Barrie creció cerca de la familia Llewellyn Davis, hasta el punto de criar a los 5 niños después de que sus padres fallecieron, aunque es probable que haya alterado la voluntad de su madre de hacerlo. Estos chicos, George, John, Peter, Michael y Nicholas, dieron forma a Peter Pan, con sus nombres y a través de los juegos que jugaron con Barrie. La historia afectó a estos niños de distintas formas. Peter realmente odiaba ser conocido como el niño que nunca creció, y terminó suicidándose saltando delante de un tren, en parte por la historia. Si eso no fuera suficiente, en los informes periodísticos de su muerte, lo llamaron Peter Pan. Tristemente, algunas historias conducen a realidades oscuras. Soy Ileana, gracias por ver nuestros secretos oscuros de Peter Pan. ¿Todavía sientes que el mundo está hecho de fe, confianza y polvo de hadas? ¿Perdimos algún secreto? ¿Cuáles fueron los más oscuros? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. No olviden suscribirse a Atomo Network y darle clic al botón de la campanita para que te llegue inmediatamente una notificación cuando subamos un video. Y recuerda, Atomo Network es nuestra casa.